Si quieren podemos ir compartiendo, como en la pasada, y entramos ahí a la sesión del Ágora y desde ahí la podemos compartir. Está fuerte el calor, ¿no? Sí. Ya acá está. Compartir ahora. Ahí ya salió, ya estamos, ¿no? Sí, ya salimos al aire. Vale. Bueno, compartimos. Ya hay 4 personas. Comenzamos en unos momentos más. Okay. Está fuerte el calor. Sí, hoy tenía el carro estacionado allá por dentro del estado y el termómetro de temperatura ambiente del carro decía 42 grados por el calor que emana el pavimento. Claro. Me vine hacia acá, a Zoncuantla, y llegué y bajó a 33, pero de todos modos son 33 grados, o sea, sí está. Sí, no. Sí, nada más veía cómo iba bajando, y acá siempre estamos como 2 a 4 grados abajo de Jalapa, ¿no? De Jalapa, claro, Entonces, es más fresco. Toda la zona Jalapa que circulé está en 36, 37 grados. Y acá Sí, debe ser. Sí. Y mi casa es un poco fría. Entonces hoy estaba templadísima, riquísimo. Sí, es la ventaja, pero en invierno, ¿no? En verano es ventaja, en invierno es desventaja. Sí. Sí, a veces uso los trucos de mi mamá para calentar ambiente, de quemar Ven, ya estamos, ¿verdad? Perdonen. Sí. Bien. Es que no me salía, perdón. Ya entramos, ahora sí. Muy bien. Pues vamos comenzando, si les parece bien. También muchas gracias a toda la gente que ya está conectada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos una vez más aquí a esta transmisión de Filosofía en el Ágora. Les recordamos, por supuesto, que este es un espacio del Instituto Veracruzano de la Cultura a través del Ágora de la Ciudad. Los invitamos a todos a compartir esta transmisión y a quedarse aquí con nosotros, sobre todo a participar. Es la sesión de preguntas y respuestas a partir de la charla que pues teníamos hace 8 días, que realmente estuvo muy interesante, muy concurrida, ¿no? Nos quedamos de alguna manera, decíamos, como acto retórico también a la mitad o en suspenso para poder capitular nuevamente. Quiero darle la más cordial bienvenida a mis amigos y compañeros Marcelino Arias Sandy y Enrique Sánchez Ballesteros, los protagonistas de esta mesa y de la filosofía en el Ágora. Compañeros, muchas gracias. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hace 8 días, hermenéutica y retórica, Enrique. Así es, pues un tema pensado para las sociedades contemporáneas, ¿no? Hablábamos acerca de cómo estos dos discursos o estos dos saberes aplican, pueden ocurrir perfectamente, se manifiestan en contextos de posverdad, en contextos donde el mundo se ha tornado estético. ¿A qué me refiero con esto? A veces las sociedades o las personas toman sus decisiones, por un lado, al margen de la verdad científica, pero por otro lado, muy de la mano de una estética vital. Es decir, hoy en día se busca, se persigue el mercado, la sociedad, que el mundo sea agradable, ¿no? Encontramos publicidad, encontramos espacios, encontramos formas de vestirnos, utensilios con los cuales, digamos, acompañar nuestra vida. Entonces, ese sentimiento de agrado, ¿no? Que provoca una vida, digamos, estéticamente llevada, ¿no? Es muy característico de las sociedades contemporáneas. Entonces, en este tipo de sociedades, el discurso hermenéutico y el discurso retórico tienen un lugar, ¿no? Tienen un juego, tienen un papel. Estas sociedades son altamente persuasivas,
¿no? Nos buscan persuadirnos por todos lados, la televisión, los medios de comunicación, las redes sociales. ¿De qué? De todo, de comprar, de adherirnos a un partido político, de quedarnos en casa en esta emergencia sanitaria. Entonces, la persuasión, ¿no?, sobre los individuos es un elemento importante de las sociedades. Ahora bien, un poco siguiendo el hilo de la sesión anterior, me gustaría abordar, en lo que a mí respecta, algunos elementos con los cuales funciona la persuasión. Y para eso voy a retomar a Aristóteles, ¿no?, filósofo griego. Él es de los primeros en estudiar este fenómeno de la persuasión y el discurso retórico, y él define a la retórica de dos maneras, una como ciencia y una como arte. El arte es la práctica de los medios persuasivos sobre lo conveniente, y la ciencia, la retórica entendida como ciencia, es el estudio de los medios persuasivos sobre lo conveniente. Ahora, nos podemos dar cuenta rápidamente que una tiene una carga teórica, ¿no? Estudia los medios persuasivos, y la otra es el orador, el que los practica, ¿no? A veces hay oradores natos sin practicar, digamos, sin entrenar estos medios persuasivos, lo pueden hacer muy bien, ¿no? Persuaden muy bien, pero hay a quienes nos cuesta y necesitamos estudiar un poco en qué consisten estos medios persuasivos. Aristóteles los llamaba tópicos. Los tópicos son las palancas de la persuasión. El tópico es un concepto griego que significa lugar. No obstante, en retórica es entendido como lugar común. Es un lugar que compartimos. Por eso ese lugar que compartimos, sea a nivel de ideas, sea a nivel de prácticas, sea a nivel de sentimientos, se convierte en una palanca para conmover al otro. Justo la retórica utiliza esta metáfora de la palanca, ¿no? Cuando tenemos algo pesado, hay un objeto pesado y solemos moverlo con una palanca. Justamente, cuando persuadimos a un individuo, lo movemos a través de estas palancas retóricas, llamados tópicos, de las cuales hay diferentes clasificaciones, ¿no? El mundo antiguo, tanto Aristóteles como los romanos, en este caso Quintiliano, se encargaron de hacer clasificaciones. Hay tópicos para cosas, hay tópicos para personas. Los tópicos me atrevería a afirmar que no se pueden mantener, es decir, no son los mismos tópicos de las sociedades antiguas a los tópicos de las sociedades contemporáneas. ¿Por qué? Porque no compartimos los mismos lugares comunes, ¿no? Sociedades donde son más dadas a tener como un punto fuerte la educación, esa puede resultar una muy buena palanca persuasiva. Pero sociedades por ahí que no les interesa tanto la educación, pues ese tópico no es posible que no tenga un gran impacto, ¿no? Un pequeño ejemplo de cómo funciona en este caso, ya que mencioné el tópico de la educación. Si yo quisiese persuadir a alguien de que se comportara de una manera adecuada, ¿no? Supongamos que estamos en una reunión seria, académica, y de repente por ahí un colega, el más juguetón, se pone a hacer chistes o a comportarse indebidamente, pues una manera de persuadirle a que se comporte de forma adecuada es decirle, demuestra tu educación, ¿no? Entonces, básicamente son pocas palabras, pero justamente lo que está haciendo ahí la palanca para conmoverlo es el tema de la educación. Le estamos diciendo implícitamente que es un tipo que tiene cierto grado de educación, que tiene ciertas costumbres, y por lo tanto debería comportarse conforme a eso que él representa. Entonces, ese es un tópico, ¿no? Es un tema al cual las personas nos adherimos, y cuando nos argumentan sobre ese tópico, solemos persuadirnos, ¿no? Persuadirnos, conmovernos. Evidentemente, los tópicos como lugares comunes son culturales. Entonces tienen un cambio histórico, tienen un cambio de sociedad en sociedad, ¿no? Yo considero que las sociedades actuales son muy diferentes a las antiguas, son más complejas. Por ejemplo, Aristóteles detectaba en las sociedades antiguas solo 3 espacios para la retórica: el espacio jurídico, el espacio para alabar a los estadistas o a los héroes, y el espacio, el propiamente político. ¿Qué debemos hacer en la ciudad? ¿Debemos sembrar tal cosa o no debemos sembrar tal cosa? ¿Deberíamos emprender una reforma eléctrica o no deberíamos emprender una reforma eléctrica? ¿No? Eso es algo que se debe discutir porque
es algo que o nos conviene o no nos conviene. Entonces, en ese tipo de sociedades había tres aspectos relativamente simples: política, derecho y el aspecto de alabanza, de estadistas o grandes héroes. Nuestras sociedades evidentemente tienen más espacios, ¿no? Tienen más lugares, tienen más contextos. Por tanto, no es difícil pensar que sean sociedades con mucho más tópicos, ¿no? Yo no me quiero imaginar, por ejemplo, las redes sociales, cómo es el mecanismo de persuasión ahí en las redes sociales. Yo creo que de alguna manera tendrán tópicos compartidos con lo que no es el mundo virtual, pero de alguna manera también tendrán sus propios tópicos. Por ahí, Federico Nietzsche, cuando impartió clases en la universidad, que fue un periodo breve de tiempo por su enfermedad, y una de las materias que impartió fue la retórica de Aristóteles. Y le hizo una pequeña introducción al libro y me llama mucho la atención porque dice que la retórica es una disciplina imposible. O sea, si nosotros quisiéramos estudiar la retórica es imposible. Y aclara por qué. Lo interesante está en que dice, imagínense cuántos tópicos existen para conmovernos. El listado sería infinito. Tenemos diferentes situaciones, tenemos diferentes sentimientos, tenemos diferentes ideas, hay diferentes contextos, sociedades, ¿no? Entonces es muy interesante. Cómo a la vez tenemos cierto control de algo que es mucho más grande, de algo que nos rebasa porque no tenemos conciencia de todos los tópicos, pero digámoslo de esta manera, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestra mente, en el momento en que nos encontramos en una situación en donde dependemos de persuadir, lo hacemos naturalmente, ¿no? Es como si reaccionásemos y empezamos a utilizar esas palancas a un nivel irreflexivo, ¿no? Estamos acostumbrados a persuadirnos, a gestionar la existencia de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos conseguir cosas, pero para eso hay que persuadir a las personas, ¿sí? Entonces, bueno, creo que esa sería una manera de retomar el hilo, descubriendo un poco la constitución de lo que es la retórica. No sé, Marcelino, si nos pudiera compartir algo de la constitución de la hermenéutica. Pues podría ser, pero ya me picaste la curiosidad. Ok. Justo hace rato, justo previo al inicio de la transmisión, estaba yo comentando algunas cosas con Gustavo y hablábamos de estas nuevas experiencias que hay en el mundo virtual en términos de la comunicación, ¿no? Pensando en los espacios. Y ahorita, Claro. una de las cosas que yo decía, porque me echo la bronca a mí, es que esta época de la relación virtual genera cosas extrañas que no sucedían antes, ¿no? Una muy obvia para mí es que yo no me veía hablar. O sea, en todo el mundo y el ámbito presencial, yo no me veía hablar. Yo hablaba y entonces tenía cierta clase de movimientos, digamos, expresiones, etcétera, pero no me veía. En cambio, ahora, en la época de la educación virtual, realmente me veo durante 2 horas, y si el curso es de 6 horas, durante 6 horas, o el número de horas que sea. Es una situación inédita. Los alumnos no pueden platicarse entre ellos porque siempre están todos en la pantalla. Entonces, cuando quieren decirse algo, se van al WhatsApp personal y se comentan, pero ya esas pequeñas platiquitas. Bueno, de todo esto, lo que me viene ahorita, y como curiosidades, y bueno, para completar mi idea, ¿no? Los oradores, y el otro día ya Gustavo hasta bromeaba un poco, ya no digo que ironizaba, más bien se ponía sarcástico con los oradores, que todos los movimientos que tienen que hacer y todo. Sí, Entonces, digamos, podríamos hablar dentro de la retórica de una retórica del cuerpo. O sea, sí. esta parte del lenguaje corporal que, como ahorita que lo decías, espontáneamente nos sale y dice, sí, uno empieza, mira, ya estoy aquí manoteando, empieza a convencer y persuadir hasta con el cuerpo, ¿no? A comunicar Claro. y cosas de esas. Entonces, sí habría, digamos, vinculado al quehacer del arte del buen decir propio de la retórica, además una dimensión corporal. Claro, claro, el asunto da para mucho, ¿no? De hecho,
Pues lo confieso, ¿no? A lo largo de mi trayectoria académica he cambiado de intereses. Y es normal, ¿no? Uno va desgastando un discurso, lo va estudiando, lo va analizando y uno a la vez exige más y busca algo que le explique aquello que su discurso no había alcanzado a explicar, ¿no? Entonces, en estos cambios yo me topo con la retórica y algo que me apasionó es el asunto de que la retórica es un fenómeno complejo. El que se para a hablar, en la tradición antigua se le denomina el retor, pero el retor debe manejar tres cosas: cuerpo, discurso y moral. Mm. Perdón, cuatro, me faltó, y la psicología del auditorio. Entonces es cuerpo, discurso, moral y psicología del auditorio. Vamos a hablar un poquito de cada una, ¿no? La psicología del auditorio, ¿por qué? Porque si yo quiero hablarle a un auditorio, por ejemplo, supongan que estamos en un evento político y tenemos ahí una masa enardecida y yo me quiero parar a transmitirles algo, a comunicarles algo. De entrada no me van a escuchar. ¿Qué tengo que hacer primero como buen orador para meterlos en un canal de la comunicación? Pues calmarlos, ¿no? Tratar de calmar sus ánimos, tratar de controlar la cuestión psicológica, ¿no? Lo hace un profesor, lo hacemos como profesores, Marcelo, ¿no? Bueno, ahorita no lo estamos haciendo tanto, pero en las clases presenciales hay que tener cierto control del aula, ¿no? Y uno sabe cuando está viendo al auditorio y entonces uno mete un poco más de énfasis en las palabras y un poco eleva el tono de voz, ¿no? Por ahí nos damos cuenta que se están aburriendo, entonces le soltamos ahí una dinámica interesante. Ese tipo de recursos son propios del orador. Debe de estar muy atento a eso. Entonces, ahí está el aspecto psicológico. El aspecto discursivo es el que está constituido por las palancas de la persuasión, mayormente. Aunque en la tradición retórica, el discurso retórico lo dividen en 5 momentos, ¿no? Un proemio, un planteamiento del caso, una argumentación, una perorata y un epílogo. A diferencia de los modelos argumentativos, tanto de la dialéctica como de la lógica, y esto es lo que me agrada de la retórica propone un modelo donde cuando uno argumenta, da razones a favor de lo que defiende, pero también argumenta en contra de los argumentos que están en contra de mi posición. No sé si me explico. Uno a veces solo argumenta a favor de la posición, pero en nuestra argumentación no incluimos descartar los argumentos que están en contra de nuestra posición. Entonces, algo que me agrada de la retórica es esta parte denominada perorata, muy propia del derecho, muy propia del ámbito jurídico, donde después de argumentar a favor de lo que nosotros defendemos, también nos damos la oportunidad de argumentar en contra de esos argumentos que atacan mi posición. Se vuelve argumentativamente muy interesante, muy complejo, sobre todo muy útil para los estudiantes de filosofía. Tenemos ahí una experiencia educativa que es discusión filosófica. Entonces, entre más herramientas les damos a los chicos para enfrentar una discusión, pues es mejor. Entonces, bueno, tenemos ahí el manejo del discurso, tenemos la cuestión del cuerpo, y aquí es donde atiendo directamente tu pregunta. El orador antiguo, hay manuales del orador antiguo, hay formas que te indican cómo se educa uno en oratoria antigua, pero era muy florido, porque los espacios públicos en la antigüedad los escuchaban todos y los veían todos. El orador moderno muchas veces da su discurso mediante este canal. Y entonces, sentido que levantemos las manos y que, oh, compañeros, y oh, gran público, eso funcionaba en el anfiteatro antiguo, donde todo el mundo lo veía, donde él podía lucir, caminar, pararse. Entonces, los teóricos de la oratoria contemporáneos manejan otro tipo de pautas, ¿no? La oratoria contemporánea va más por el lado de la sobriedad, por el lado de la claridad, va más por el lado de que no distraigas con muchos movimientos o con algunas gesticulaciones a la escucha. Entonces, son otros recursos, pero eso es obvio pensarlo por el contexto y por el tipo de sociedad, ¿no? ¿Te puedo interrumpir un segundo? Sí, adelante, adelante. Digamos, sería parte de lo que ahora los estrategas de imagen llamarían así como el lenguaje corporal de la comunicación, ¿no? Claro. Tiene una relación con lo que, bueno, yo denominaría en el campo de los estudios de
del cuerpo o de la educación física, la expresión corporal, ¿no? Entonces, de ahí emana, porque ellos están enraizados, todo orador, al mover el cuerpo, se enraiza en estudios más generales de expresión corporal. Y si vemos los tratados de expresión corporal, también han cambiado a lo largo del tiempo y de sociedad en sociedad. O sea, no es una cuestión científica rígida, ¿no? Hay personas a las que las distraemos cuando les manoteamos mucho, entonces es muy difícil que nos presten atención. Esto depende también de conocer el auditorio, pero también hay personas que son muy dadas a prestar atención cuando alguien está gesticulando. Si lo ven lineal y plano, como que se aburren, como que pierden la atención. Entonces, de ahí la importancia del retor, del orador, en conocer a su auditorio, ¿no? Entonces, bueno, por ahí me faltó mencionar el último aspecto, que es el moral. Se recomienda que el orador tenga una buena imagen moral. ¿Por qué? Porque si no tiene una imagen moral buena, es muy difícil que su palabra sea creída, que le crean, ¿no? Y entonces, por tanto, es difícil persuadir a las personas cuando tienes una imagen moral negativa, ¿no? Es un corrupto, tal y tal, no le hagan caso, ¿no? Bueno, a veces se hacen muy aventurados esos juicios, no obstante, en el ámbito de la retórica esto es importante, ¿no? Va a ser difícil. Yo no recomendaría mandar un orador que de alguna manera estuviera pues quemado, lacerado en una imagen moral, en una imagen, ¿no? A un ámbito donde justamente lo que están peleando es eso, porque no lo van a dejar ni hablar, ¿no? O sea, Pues parece ser que actualmente hay un ex candidato presidencial de un partido que anda haciendo una gira por el país tratando de hacer una retórica solidaria, pero justo como tiene este cuestionamiento moral previo, se ha convertido como un poco de botana nacional, ¿no? Más que, o sea, ha sido contraproducente su mensaje por esa falta de la dimensión claro, moral. porque lo primero que dicen es quién le cree, ¿no? O sea, Bueno, exacto, exacto. a mí, si me permiten, compañeros, ya voy a empezar aquí a meter un poquito de ruido, quizá también para invitar al público a que se anime con sus preguntas. Me parece muy interesante lo que están comentando, sobre todo que se encadena con la sesión anterior, que yo sí me quedé ahí todavía con algunos hilos abiertos, ¿no? Sobre todo en el ámbito cuando se hablaba de la retórica, ahorita Marcelino de alguna manera hace una reflexión que puede actualizar el concepto, ¿no? Porque es muy interesante esto que hablabas desde la retórica de Aristóteles, ¿no? Desde el viejo orador, todo esto, pero te aseguro que en su vida se imaginó, por ejemplo, que existiera el lenguaje audiovisual, ¿no? A partir que vemos de los montajes cinematográficos, de lo que vemos, ¿no? Incluso el sonido, ¿no? Yo he visto y me llamaba, vaya, se me hacía muy, muy peligroso y lo he visto recientemente, oradores que incluyen, por ejemplo, en discursos presenciales, música, por ejemplo, de esta música que le llaman como himnos, ¿cómo se llama? Música que enaltece y todo esto, ¿no? Casi Épica, como épica, ¿no? Como, épica, ambiental, ¿no? Entonces están dando el discurso y suena la música y parece que están diciendo, parece un profeta ahí dictando sus consignas o sus profecías, una cosa así, ¿no? Y tienen efecto en el manejo de los públicos, ¿no? no, Ahora, no, no, en eso coincido, o sea, para muestra un botón, ubiquen una escena de una película, estas donde aparece una batalla épica, tal y tal, y quítenle el sonido, no emociona igual, no no, jamás. emociona igual, la batalla no es la misma, ¿no? El sonido es parte de la emoción, y Es, sí, es, yo es como cuando en coincido. el cine, exacto, como cuando en el cine, antes de la batalla, el héroe le da un discurso a su ejército. Eso, Ese es el claro, claro, momento retórico, ¿no? Donde los va a convencer de que tienen que ganar la batalla con todos los claro. argumentos del cine, la música, el montaje, ¿no? Las imágenes sensibilizadoras, todo esto, ¿no? Ahora me llama la atención lo que comentabas porque, sobre todo en el ejemplo de grupos como los Toastmasters, que antes eran oradores, yo tengo ahí un par de amigos que acuden a ellos, a estos grupos, y dice, eso ya cambió. Ahora somos asesores de imagen. Ya no son los grandes oradores. Estos grupos ya no dan, por ejemplo, oratoria, sino ahora dan cómo se tienen que vestir, cómo tienen que grabarse,
cómo hablar también, y también incluyen cómo hablar, pero Sí. es completo, exacto. Entonces ha cambiado mucho la retórica, ¿no? Ya, y sí estaría bien diferenciar este punto, por ejemplo, muy académico, de una retórica académica o tradicional, ¿no? Parte de la filosofía, como ustedes lo han explicado muy bien, y ya las nuevas prácticas de la retórica también, que ya son cada vez más, pues a veces impresionantes, sí nos toman por sorpresa muchas veces, ¿no? Bueno, retomando lo que mencionas de los elementos, creo que lo tocaba un poco con el cambio de sociedades, ¿no? Una sociedad contemporánea que tiene más recursos, que ha crecido y se ha desarrollado a través de la tecnología, pues tiene recursos audiovisuales, ¿no? Y los estudios de retórica hoy en día abordan cuestiones como retórica visual, retórica auditiva, retórica de radio largo, que es un poco la que se puede hacer a través de los medios. Toda la retórica antigua era de radio corto, se le hablaba al anfiteatro, ¿no? No había la capacidad de llegar al otro lado del planeta, ¿no? Ahorita, pues la tenemos. Tiene que ver, bueno, me llamó la atención el término que usaste, como si la retórica contemporánea de alguna manera estuviera desgastada, fuera un poco más maliciosa que la antigua. No lo sé, yo diría que no. Por lo menos en este sentido académico que tú marcabas, en un sentido académico se convierte en una suerte de estudio y entonces se estudian todas esas estrategias, todos esos recursos que van encaminados a la persuasión, ¿no? No obstante, desde la antigüedad también han tenido prácticas mercenarias, ¿no? Por ahí a nosotros en el gremio tenemos unos personajes muy curiosos, los sofistas, ¿no? Estos personajes que el Platón se encargó de hacerles una mala fama, ¿no? Como mercenarios de la sabiduría, cobraban sus enseñanzas, te hablaban de cualquier cosa, ¿no? Pero el mismo Platón los critica por estar alejados de la verdad. Ahora bien, entonces, yo pondría la retórica a nivel de técnica. La retórica en esta dimensión de la aplicación, porque la sesión anterior hablábamos que de alguna manera nosotros ya acontecemos en un saber retórico, ya acontecemos en un saber hermenéutico, es decir, somos en buena medida interpretación, somos en buena medida persuasión, ¿no? Eso es lo que quiero decir. No obstante, también en ciertos momentos ejercemos ese saber como una técnica, es decir, lo aplicamos en un momento determinado para obtener cierto beneficio o llegar a cierta meta, ¿no? En ese punto yo diría, y los teóricos de la retórica también, muchos de ellos, no todos, muchos de ellos van por ese camino, que como técnica la retórica es inocua, no es ni buena ni mala. ¿No? Con un lápiz puedes escribir un bello poema o con un lápiz le puedes sacar el ojo a alguien. Entonces, con el mismo objeto, tú puedes hacer algo muy bueno, hablando en términos éticos o en términos políticos, y con ese objeto puedes hacer algo muy malo, hablando en términos éticos y políticos. Entonces, los teóricos que tratan a la retórica como esta técnica que menciono, la deslindan de la ética. No obstante, va a haber autores como Aristóteles, como el propio Platón, que lo que van a hablar de retórica lo van a alinear, lo van a hacer compatible con su planteamiento ético. ¿Sí? Entonces, bueno, hay varias posiciones, ¿no? Lo que sí coincido contigo es que de alguna manera sí han refinado esas técnicas, ¿no? Al grado de que ya no necesitamos tantas palabras, ya no necesitamos tanta ejecución y por ahí proyectando una imagen acompañada de un sonido, tiene un boom muy fuerte, a veces incluso más fuerte que el discurso. Eso también tiene una explicación. Vivimos en una época donde de alguna forma las nuevas generaciones ya piensan a través de la imagen, ya piensan a través del sonido, ¿no? Ya piensan a través del entorno multimedia. Eh, Muy diferente a sociedades antiguas, donde todo lo que pensábamos estaba traspasado pues por la vida misma, pero pues estaba llena de discurso, ¿no? Hoy en día el discurso no es el único elemento comunicativo, han sabido explotar más elementos de la comunicación y obviamente, como lo decía un poco Nietzsche, ¿no? Se vuelve un estudio imposible
porque cada vez que avanza la sociedad abre un nuevo contexto y en ese contexto seguramente habrá nuevos medios persuasivos, ¿no? Fíjate, pero se me ocurre ahorita pensar la duración del impacto retórico. Y yo creo que eso sí sería muy interesante. O sea, yo Claro, creo ¿cuánto tiempo dura persuadido alguien, no? ajá, ¿no? Sí. Y entonces uno podría pensar que justo estos grandes retores de Sí, la sí. antigüedad y otros que aún pueden estar en el presente, dicen algo de tal manera que se queda, ¿no? Entonces, yo creo, y poniéndome quizá un poco ortodoxo y recuperando lo que decía eh, Enrique sobre Platón y su crítica a los sofistas, tienen dos problemas, ¿no? Y uno, creo que yo, más grande que el segundo, ¿no? O sea, es el problema de que no están cerca de la verdad, pero recordar de algún modo que para estar en la verdad en Platón hay que estar en la ética. Y entonces Sí, una parte fundamental de la crítica, digamos, a los sofistas, si claro. aún en algún momento pueden estar cerca de la verdad, el problema es que no están cerca de la ética. Y eso los hace muy frágiles, ¿no? Entonces, ahí vemos que los grandes retores han dejado discursos que nos duran siglos, Sí, décadas. O sea, sí. pensemos a alguien con una retórica como Martin Luther King. Todavía Buen ejemplo. seguimos Claro, pensando, yo claro. tengo un sueño, ¿no? Además de No, tener... no, Es, tú ves un discurso hoy en día y te emociona, o sea, como ajá, todavía lo ves y te todavía te emociona. dice, y ves Claro. así con el recurso retórico del armar, pues es muy padre empezarlo con yo tuve un sueño, ¿no? ¡Pum! O sea, una frase que te engancha y articulas toda esta parte de la técnica. Entonces, yo creo, y pensando en la cercanía de hermenéutica y retórica, eh, que los saberes, o sea, justo esta interpretación y comprensión que promueve la hermenéutica, en ese nivel puede ser muy poderoso para el ejercicio retórico, porque te acerca a la verdad y a la ética. Y entonces Claro. yo creo que ahorita, en esta época de lo, no sé cómo se diga, efímero, transitorio, o el imperio del efímero, diría Lipovetsky, el Lipovetsky. problema es que, o sea, yo puedo pensar incluso en un político dando un discurso que deje conmovida a las personas hasta que llegan a la esquina y piden unos churros. Ahí ya se les olvidó. Se acabó la ¿Por conmoción, sí. qué? Porque una parte importante, digamos, de esto que decía Enrique, es la parte de la emoción. Y entonces la emoción sedimenta y si es una buena emoción asociada a un buen saber y una buena ética, continúa contigo un largo rato. Entonces ahí podríamos ver incluso en estas estrategias de consultores de imagen y todo, dices, ¿hasta dónde se les está concretizando su proyecto? ¿Por qué? Porque uno los olvida. O sea, un mal retor, por más estructurado que esté en esta lógica, al rato dices, no, es que se veía muy bien y sí, explica muy bien, oye, y uno les pregunta, ¿y qué dijo? Ay, no me acuerdo. Si no me acuerdo qué Sí, dijo, sí, sí. entonces muy poco probable que pueda yo usar eso que él quería que yo usara para pensar las Sí, cosas. sí, 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 sí. Y digo, nada personal, No, no. pero recuerdo un Y maestro que tenía una enorme retórica, muy bien mm, armada, todas sus formas en la facultad, y me decían alumnos, ¿no? Y porque además había tenido alumnos en otros espacios que compartíamos, y, y me decían, no, es que el profesor habla muy bien y da una continuidad a su eso, las 2 horas de clase y todo. Yo, sí, sí, padrísimo. ¿Y qué dijo? ¿qué dijo, no? Ajá. Me decían, ay, no me acuerdo. Ah, entonces era solo este impacto Claro, de, claro, de esta claro. presencia y dejaban cierto grado de presencia, pero uno no se acordaba de qué decía. Y yo les decía, pues ese Sí, es el sí. problema, ¿no? Claro, O sea, claro.
Y ese, digamos, es uno de los problemas cuando la retórica no está asociada a ciertos saberes y a cierta ética. Sí, Todavía nos damos cuenta, pues, ¿no? cuando es muy superficial, cuando se aplica como técnica muy superficial y no tiene un saber, no tiene un fondo, no hay un ejercicio de comprensión, es efímera, es pasajera. Efímera, y puede suceder, efectivamente, Claro, que uno se claro. acuerde de cierta imagen, pero el punto es que después no pensamos solo con las imágenes, ¿no? Y Ujú. ahí yo creo que hay un asunto importante, ¿no? De estos consultores de imágenes que de entrada tienes que tener, bueno, déjenme exagerar, pero una mala, otra vez para regresar a los tópicos clásicos, una mala percepción de la psicología de su público. ¿Por Claro. qué? Porque los tratan, otra vez de esto que tipo Lipovetsky, los tratan como el público del espectáculo. Entonces, el propio retor se presenta como espectáculo, pero él Así es. tiene No, otra no, propuesta y entonces es muy posible que le pase lo mismo que en el espectáculo. Va a tener una percepción y supone que era un político y fue recibido como un espectáculo. Y entonces voy a hablar de él igual que hablo de Rihanna o de los Rolling o de un espectáculo. Entonces dices, ahí estás haciendo política y bueno, una buena parte del mal resultado de ciertas estrategias, de estas retóricas, cuando no van acompañadas de cierta dimensión de saber y ética, pues vamos a ponernos en datos. Hay que ver los resultados de las elecciones, ¿no? Muchos de los políticos de los últimos tiempos que manejan muy cuidadosa su imagen, pero no tienen nada que decir para en allá iba, verdad. para allá iba. Justo estabas casi citando alguna de las entrevistas que le hicieron a alguna persona, una mujer del país, cuando uno de los expresidentes que decía que era el más guapo en la historia, era eso, porque le preguntaban, ¿qué dijo? ¿Cuál es su propuesta? No sé, pero está muy guapo. O sea, era la imagen por delante, ¿no? Ajá. Sí, Y la apariencia por delante, como si fuera lo más importante. Y ojo, eso digo, es peligroso en términos de la ciudadanía, en términos de la política. y porque hay después circunstancias que hacen que eso no alcance, ¿no? Pasó mucho. Claro, eso, sí, Ahora, es Acá por hay una eso. pregunta nada más para aprovechar, porque también, digamos, en este nivel técnico de la retórica, pregunta Aldo Huesca, ¿cómo es que la retórica manipula el mensaje para un fin determinado? Y eso también, digamos, habría que ver. En términos de técnicas retóricas, sí hay un uso de esas técnicas de maneras muy hábiles, pero de todos modos para engañar, ¿no? O sea, sí Sí, puede suceder. sí. Puedes emplearlas para engañar o para decir la verdad. Ahora, el cómo la maneja, yo le recomendaría ahí al colega que se informe sobre los tópicos, justamente. Los tópicos son ese elemento que maneja el discurso retórico para persuadir al otro. Entonces, si comprendemos un poco de qué son y cómo se aplican, ahí tenemos el mecanismo, la anatomía de la persuasión, ¿no? ya Sí, sí. hablábamos, se manejaban incluso la sesión anterior algunos conceptos como este de la política del streaming y la social espectáculo, ¿no? Que para mí vienen siendo una actualización de lo que se hablaba aquí en México hace unos años de la telecracia o del telepresidente, ¿no? ¿Se acuerdan? Un poco más moderno, Es sí, pero justo lo que están diciendo, para mí es la actualización. Y yo quería, con lo que mencionaba Marcelino, sobre todo, no en su último comentario, sino uno anterior, me dejó pensando mucho en cómo puede cambiar en este aspecto. Por ejemplo, en la antigüedad, si algún orador daba algún discurso y alguien alcanzaba a registrarlo, pues tendría que haber sido algún escribano o algún periodista o algo así, y quedaba como un documento eh, que podía servir como fuente de conocimiento. Es el caso de muchos discursos o de muchos tratados, ¿no? Que quizá no fueron escritos por el autor, sino que fueron registrados por un copista, un escribano. Y hoy son documentos de estudio, ¿no? Pero en estos tiempos, por ejemplo, algo que a mí me llama mucho con lo que decía Marcelino respecto al tiempo, ¿no? A la duración de un discurso retórico,
yo le añadiría otra variable que es, estamos en una sociedad que, por ejemplo, si nosotros ahora mismo decimos algo, ¿no? Esto que estamos diciendo va a quedar registrado y va a quedar para consulta. Y dentro de 8 días vamos a volver a hablar y así llevamos un año, por ejemplo, donde, o más, ¿no? Años llevamos donde ya la gente puede decir, a ver, ¿qué decía Marcelino, por ejemplo, hace 2 años, ¿no? Y entonces ya hay un registro en video, ¿no? En multimedia de los discursos o las afirmaciones de cada quien que para mí tiene toda la lógica del mundo cuando alguien llega y te dice, es que se contradice, porque mira, en esta entrevista dijo esto y un año después dijo otra cosa. Pues por supuesto que nos contradecimos todos, solamente, y también en la antigüedad se debieron haber contradicho, pero no había quedado registro, ¿no? Hoy estamos ante un momento en que es más fácil contraponer estas evidencias, ¿no? O estos discursos, pues porque hablamos todos los días y nos registran todos los días, ¿no? Prácticamente. Sí, sí, no, digo, ahorita, digamos, hay esta parte de nuestra memoria externalizada, ¿no? La O memoria, sea, sí. uno oye por ahí historias de la lectura y del teatro, o los mismos diálogos de Platón. La verdad es que en esa época, como no había manera de escribir, la gente tenía una memoria de retentiva muy bien armada, ¿no? Y no solo los intelectuales, la gente común, o sea, hay narraciones de que la gente iba a ver una obra de Shakespeare y salía y te la platicaba casi completa, ¿no? ¿Por qué? Porque había eso. Ahora tenemos una parte de memoria externalizada, pero yo insistiría en algo que comentábamos la semana pasada. O sea, la retórica tiene mucho que ver con el momento en vivo, ¿no? Con la palabra viva y hablada. Entonces, en ese momento, incluso para que alguien quiera volver a ver qué diablos dijo hace un año, es que algo dijo ahora que tiene sentido. O por lo menos me irrita o me hace sentido, ¿no? Y entonces ahí otra vez, ¿no? O sea, si uno piensa, por ejemplo, el efecto retórico de la imagen, Moni, gracias Moni otra vez por andar por acá, dice que se hace esa estrategia de tratar de asociar la idea con la persona y eso. El problema es que, bueno, yo insisto, la gente piensa, quizá no toda piensa igual, pero tiene algún modo de pensamiento. Y por lo menos en los lugares comunes de nuestra sociedad actual, dices, ¿de qué te acuerdas de el expresidente? Structuration, ¿no? Cuando no pudo decir una palabra, ¿no? Sí, sí. Sí, recuerdo la imagen. ¿Qué nos falta? No, ya vamos a llegar 3 minutos, no menos, 5. Es decir, además del, ¿en dónde quedó asociado? ¿Me explico? O sea, como hay un debate sobre dónde quedó asociado. Alguien criticó en el debate presidencial, en el último, que decían uno, y fíjense que no estoy diciendo nombres, nomás por no decir, ¿no? Pero todos no No, deberían. no, no. Pero uno de los candidatos, dicen, se tardó 3 minutos para decir solo 3 palabras, ¿no? Ricky, Riquín, Canallín. Bueno, nada más para ver que no hay una retórica única y efectiva. 3 minutos para decir 3 palabras que nadie ha olvidado, ¿no? O sea, que son así como una marca de fuego, Sí, ¿no? sí. Entonces sí, tener, digamos, yo creo que sí hay que pensar, hay así como la lógica del engaño, pero también como es efímera y dura y la gente sigue oyendo porque hay muchas fuentes de información y muchos discursos en competencia. Entonces, pensar, de algo se van a acordar y se van a acordar de lo más sólido o de lo más ridículo, ¿no? Lo de en Bueno, medio va a tender a ser difuminado, ¿no? Entonces, en ver ese, que aún en ese nivel de la sociedad del espectáculo y la sociedad de lo efímero, hay algo que agarra con la retórica de conocer la psicología del público. Y ahí agregaría, ahora se tiene una enorme dificultad, digamos, en el campo de la comunicación política, porque justo al ser una sociedad tan compleja, tan diversa, y si la retórica, como bien decía Enrique, parte de lugares comunes, parece que ahora encontrar lugares comunes para un público tan heterogéneo está de cabeza, ¿no? Sí, una de las ideas que está en jaque en la retórica contemporánea es que la tradición ha manejado el auditorio como un bloque. Algo parecido en la hermenéutica, el concepto de tradición, Marcelo.
Ajá. Sabes que parece que la tradición fuera una y fuera un bloque, cuando la tradición está hecha de tradiciones, ¿no? Tú bien lo dices. Yo digo exactamente lo mismo acá con la retórica. El auditorio está hecho de pequeños auditorios, o sea, de cada uno. Ya no es un bloque, ya no es que todos los que están ahí piensen igual. Hoy en día tenemos una dificultad con esa idea porque la tradición nos acostumbró a que el auditorio era homogéneo. Y no es cierto, el auditorio es variopinto, ¿no? Y más en nuestros días donde, bueno, ya con esto de los grupos minoritarios y los grupos marginados, y entonces se vuelve más complejo, ¿no? O sea, somos una sociedad de minorías, ¿no? Eso, O sea, digamos, eso. tenemos que pensar que ahora la comprensión es de una sociedad de minorías, Sí, sí. porque todos somos una minoría, ¿no? O sea, cuando ya nos separan por grupos y nos caracterizan por algo, todos Bueno, volvemos creo que los filósofos más que otros. más que otros, ¿no? Y después me acuerdo en un Somos muy pocos. en un ejercicio que hicieron en Dinamarca de la formación de grupos, que también eso tendría que agregarse, ¿no? Para pensar en la tolerancia. En ese videíto ponen a un grupo de personas y de entrada los ponen en ciertos rectángulos en el piso y así como los cara de malotes, los cara de buenos, los cara de guapos, pero de repente les empiezan a hacer preguntas. A ver, díganme, ¿quiénes son los que hacían bullying en la escuela? Y de cada grupo sale alguien y se forma un grupo. O sea, antes eran, a ver, ¿quiénes son los casados, los solteros, los que tienen hijos, los que no tienen hijos? Cada quien muy bien en su compartimiento estanco, tradicional, digamos. Bien, pero después dicen, ¿y quiénes eran los que hacían bullying? Y brum, de todos los grupos y forman un nuevo grupo. Entonces, y después decían, ¿y quiénes son, digamos, gays? ¡Pum! De cada grupo sale otro. ¿Y quiénes son a los que les hacían bullying? ¿Y quiénes son los que son religiosos? Y entonces se iban formando Los que tienen un origen indígena. los que tienen un origen. Bueno, Claro, entonces, étnico. digamos, somos un país, una sociedad de minorías, pero además de minorías dinámicas, que depende en qué circunstancia te estás reuniendo para decir pertenezco a esta minoría, ¿no? Claro. Entonces, yo me puedo juntar con Enrique y decir, vamos a hacer una reunión de filósofos, somos la minoría de filósofos. Pero Enrique sale de la reunión y dice, voy a juntarme con mis amigos con los que hago deporte. Y entonces dice, no, a Marcelino, chingado fumador, no lo invitamos, ¿no? Y entonces Sí, es dejo esa de ser de esta complejidad, minoría, ¿no? Claro, Y claro. después, entonces, digamos ahí, para la retórica contemporánea es un lío con quién te estás comunicando, cómo les creas un lugar común y al mismo tiempo tú cómo te identificas en tus emociones y en tu psicología y tus intereses de diversas maneras en algún lado, ¿no? Entonces puede haber un momento en que me emocione mucho con, digamos, con una faceta de mis intereses, Claro. pero no con la otra. Y entonces, ¿cómo continuarlo? Es como complicado, ¿no? Sí, ahorita que mencionabas, ¿no? Y lo decías así, no hay una retórica única, efectiva, es por eso, porque no tenemos un público homogéneo al cual le aplicamos siempre las mismas técnicas. Por eso se dice que el retor debe ser muy hábil, ¿no? Leer bien a quien le va a hablar, en qué estado psicológico está, cuál es, empezar a rotar las palancas, ¿no? Uno de los ejercicios en la práctica retórica es lanzar primero las palancas que tenemos por la superficie, ¿no? Por ejemplo, si vemos que la persona va a la imagen porque está muy bien vestida, entonces primero lanzar palancas de imagen, si no funcionan, empezar a lanzar otras hasta que funcione. Es un poco ensayo y error. No obstante, me atrevo a decir que también hay personas a las que es difícil persuadir. Alguna vez que tomé un diplomado de hipnosis ericksoniana, ¿no? Nos decían que no todas las personas son susceptibles al efecto hipnótico, ¿no? Y yo diría lo mismo con la retórica. Yo creo que hay algunas personas que tienen una serie de vacunas ahí que los hace inmunes a varias palancas, y que es muy difícil persuadir, ¿no? Porque todas te las cachan en el aire. Me estás queriendo decir esto, me estás queriendo convencer con esto, me estás queriendo... Entonces, bueno, ahí vemos otra de las dificultades, ¿no? Sí, no, Pues digamos, la sociedad se ha vuelto tan, bueno, los individuos de la sociedad, no la sociedad, los individuos se han vuelto Los tan individuos. sospechosos y tan Eso, suspicaces que eso. entonces
digamos, déjame soltar una paradoja. Necesitan verte mucho más con conocimiento y mucho más con ética para hacerte más creíble. Porque Es en cierto, la menor fragilidad por ahí empiezan a sospechar. Y entonces claro, aplican todas sus vacunas, ¿no? Y claro. digo, acá Moni hace un comentario de el riesgo actual, que ese ya sería otra cosa del proceso de la comprensión, pero la gente que ahora te quiere culpar por lo que dijiste hace 10 años, ¿no? Entonces sí, está sucediendo y depende qué actos sean los que te quieren censurar y otros donde uno pueda contestar, como decías, Gustavo. Pues sí, a veces digo cosas que se contradicen, ¿no? Es Entonces, normal. ver también cómo se va estipulando esa manera de recuperar pasado selectivamente para ciertos intereses. Entonces, ahí Eh, hermenéuticamente sería mucho más interesante ver, comprender cuál es el interés, e interpretar cuál es el interés por la que has decidido recuperar ese pasado, porque Claro. no es neutro, aunque lo quieran presentar como neutro, estoy recuperando ese pasado. No, 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 a ver, vamos a ver dónde estás y por qué lo quieres hacer y por qué con tal persona. Y entonces empieza a verse un panorama distinto que incluso puede permitir respuestas distintas, ¿no? Ahora que mencionas esto, bueno, yo que decía, ahora sí como la vacuna, ¿no? Los vacunados ante los discursos retóricos, ¿no? Yo siempre lo vi en el campo del análisis del discurso y las leyes de la lógica, ¿no? Para mí siempre lo vi como estas dos herramientas, ¿no? La lógica y el análisis del discurso, casi como dicen por ahí, tu crucifijo contra los retores, ¿no? Así, no, sí, Sí, te voy sí. a analizar con esto, ¿no? Y siempre tuve en cuenta, o alguna vez alguien me dijo, ¿no? El que maneje la lógica nunca lo van a engañar, ¿no? O sea, es muy difícil que lo engañen, ¿no? De alguna manera. Mm. O, No, no, no eh, tienes un público solidario en este momento ante ti. pero ahora, No, no. esto lo conecto, perdón, con lo siguiente. Nosotros venimos, por ejemplo, ahorita estaba yo así, me acordaba realmente de que nosotros, por supuesto que vivimos estas campañas o vimos a estos oradores en las plazas públicas, ¿no? Donde llegaban y también eran muy hábiles, ¿no? Porque el hecho de hablarle a un público presencial completamente heterogéneo era una habilidad realmente admirable, ¿no? Y cómo decían y la velocidad con la que hablaban y el tono que manejaban era impresionante, ¿no? Pero hoy ya cambió, ¿no? Lo que decíamos, con lo que se había quedado la vez pasada, pues desde el discurso audiovisual, desde lo que va a ser una campaña política, ¿no? Moderna, ¿no? Entre el streaming, entre reuniones pequeñas, entre videos, imágenes. Y ahí ya el público, yo siempre he dicho, todavía estamos muy analfabetas en el sentido audiovisual. Nos ponen la imagen, un poco de sonido y un montaje y no lo cuestionamos, ¿eh? Porque no hay esos elementos Bueno, generalizados, ¿no? déjame agregar, a lo mejor no lo cuestionamos, pero tampoco lo aceptamos, nada más lo vemos. Pasa, ¿no? Pasa. Sí, Y sí. pasa, ya después vemos qué pasa, ¿no? Sí. Digamos, la lógica y el análisis del discurso son excelentes herramientas, pero no completas. Pues, ¿no? Digamos, Ajá. pensando en lo que yo traigo en la cabeza en los últimos tiempos, ¿no? Que ya he comentado. O sea, la lógica vive del principio de contradicción y el principio de identidad. Entonces, tú puedes analizar la corrección de un argumento aplicándole las reglas lógicas de la contradicción y el principio de identidad, por ponerlo así. Pero, ¿qué pasa si se te aparece alguien, tipo yo, digo, por poner el caso, que defiende la paradoja, ¿no? No, Y no, no. entonces, Y el hecho es que hoy en día encontramos lógicas para consistentes, es decir, lógicas que admiten la contradicción, sí, lógicas más grados de verdad, ¿no? No solo ujú. falso, sino verdadero, casi verdadero, medio verdadero, o sea, gradualidad, ¿no? ¿Por Sí, qué? ¿no? Entonces, todas estas variantes de las lógicas que están tratando de dar razón de esto, que la pura contradicción y la identidad no alcanzan, ¿no? Nos hace ver, ¿no? Por otro lado, está este lado, digamos, del horizonte de sentido del que recibe, ¿no? Esto de conocer la psicología del oyente, ¿en qué horizonte se están oyendo? Ahorita, digamos, ya caímos los tres queriendo y no queriendo ya en decir,
en lugar de decir un escudo contra eso, ya decimos una vacuna. ¿Por qué? Porque esa palabra la tenemos puesta. Es la del momento, es la del Es la del momento. Es lo que Entonces, tenemos aquí en la frente, ¿no? O sea, ahí en la frente. Claro, claro. Y por otro lado, ¿no? Incluso me pasa digamos, en clase, por poner un espacio específico. Y mucho más me pasa en otros lados, y acá en lo del Ágora, mucho más, ¿no? Pero Todavía también, más. en términos comunicativos, digamos, no de convencer y persuadir, ahí sí, digamos, tomando una distancia del propósito retórico, pero yo digo, como una frase que oí, que alguien dice que dijo Lacan, no sé, pero que dice, yo sé lo que digo, pero no sé qué están escuchando. Pues, ¿no? Tenemos que asumir también esa Que posibilidad hay una escucha, ¿no? comunicativa. Claro. Oye, Intérprete. Y justo en eso, digamos, paradójicamente uno dice, me gusta la idea de lanzar un discurso que sea recibido y metabolizado, digamos, de muchas maneras distintas, porque si no, entonces se vuelve solo la idea de persuadir para que piensen como yo, digamos. La idea sería la mejor persuasión que podría yo intentar, digamos, en el Ágora y en todos lados es persuadirlos a pensar y reflexionar y preguntarse sobre lo que hablamos, ¿no? Entonces, si al final cada quien se hace sus propias preguntas, retóricamente, déjame decirlo así, puede haber sido exitoso, porque no quería el contenido completo, sino cómo abrirse a las posibilidades de preguntarse y cuestionarse, ¿no? Entonces, también el retor, en cierto sentido, debe tener cuál es su propósito, ¿no? Y a veces puede ser que dices, tengo que usar esta retórica justo porque el propósito es abrir la conversación a las preguntas, a los cuestionamientos, a la búsqueda de mayores informaciones y no a decir, miren, hoy vengo a decirles cómo hacerle para hacer tal cosa, ¿no? Y entonces eso se vuelve muy interesante y sobre todo en esta época de que queremos que la gente tenga pensamiento crítico, creativo, reflexivo y todas esas cosas. Pues Autonomía de entonces, pensamiento. autonomía de libre pensamiento, pensadores, ¿no? libres pensadores y todo eso, pues Oye, entonces sí tendríamos que considerar, ¿no? A ver, aquí Manu Rams nos dice, tal vez el análisis que logren realizar algunas personas, las cuales no son tan susceptibles a la retórica, se debe a su propio sentido empírico. Las experiencias han logrado en ellos identificar un diálogo creíble de otro que no es. Sí, o sea, Un poco si, lo que decías tú, Marcelo, claro. si me pongo aquí nada más para complementar, Manu, la idea es que la experiencia no es solo haberlo vivido, sino experiencia es aquello que te crea un nuevo saber, ¿no? Digamos, tendríamos que distinguir, bueno, darle énfasis al sentido de experiencia como construcción de nuevo saber y no solo como el haberlo vivido. Porque alguna vez decía, bueno, hay un dicho, ¿no? Que dice, más habla el diablo por viejo que por diablo, y yo siempre estaba en contra de esa expresión porque digo, no, yo conozco un montonal de viejos necios, ¿no? Entonces, si los viejos a lo largo de toda su vida no han construido experiencia, sino solo han construido acumulación de vivencias, por decirlo así, no van a generar ningún pensamiento sabio, ¿no? O sea, de reflexión y de ocupar la experiencia. Entonces sí es importante que la experiencia, y esto le gusta mucho a la hermenéutica, ¿no? Hablando de los rasgos de la hermenéutica, que la experiencia crea saber, ¿no? Entonces uno tiene que estar dispuesto a tener la experiencia para mejorar saber, cuestionar lo anterior, o sea, agregar y modificar cosas, ¿no? Entonces nada más, si aquí lo que decía Manu se dice experiencia, como esta clase de experiencia que uno mismo reflexiona, piensa, tematiza para generar una mejor vida, bien, si es una experiencia que no es experiencia simple, es el simple haberlo vivido, puede uno nada más reiterar las necedades, ¿no? ¿Por qué? Porque es que así son las cosas y yo así las veo y punto. Entonces sí cuidarnos de cuál es la experiencia que crea este sentido de distinción entre lo mejor y lo peor, ¿no? Un poco como dice Angélica Moreno, ¿no? Desarrollar pensamiento crítico, ¿no? Claro, claro. Efectivamente, o sea, tener una buena experiencia es tener cierta clase de pensamiento crítico sin tener que ajustarlo a una sola teoría de pensamiento crítico, pero sí es generar pensamiento crítico, o sea, el que analiza, reflexiona y propone, ¿no? Retomando el comentario de Gustavo sobre la lógica,
Efectivamente, en la tradición, en la tradición filosófica, por lo menos, la lógica y la retórica estuvieron peleadas mucho tiempo, ¿no? Porque la retórica busca mover las pasiones, ¿no? O mueve mediante los sentimientos, y la lógica, pues se dice que estudia los argumentos en un aspecto formal, sin la subjetividad del individuo, por eso es objetiva, estudia relaciones como la matemática, ¿no? Formales, que son exactas, tal y tal. De fondo, los dos discursos presuponen una idea del hombre. Cuando la lógica te dice, cuando el discurso de la lógica te dice, hazle caso a los argumentos lógicos, ¿por qué? Porque los argumentos lógicos son racionales. No le hagas caso a los argumentos retóricos, porque los argumentos retóricos son viscerales o de los sentimientos, ¿no? La noción de hombre que tiene ahí es un hombre que por un lado es razón y por otro lado es sentimiento. Yo creo que en la época en que vivimos debemos ver al hombre, al fenómeno antropológico, como algo complejo, algo integral. O sea, no es que yo, y esto se los digo a mis alumnos en la clase de argumentación, ¿no? No es que yo me apague los sentimientos y entonces en este momento soy pura lógica y lanzo argumentos lógicos, y al rato me apago la razón y soy puro sentimiento y lanzo puros argumentos retóricos. No, tanto la lógica no podría demostrar algo si no hay una motivación para hacer un razonamiento, y eso está en la emoción, en el sentimiento, en el interés, como la retórica no es puro sentimiento porque se mueve con conceptos. Si tiene conceptos, tiene pensamiento, tiene algo de racional. Entonces, yo creo que hoy en día hay un fenómeno, un campo híbrido de estudios que se llama el campo de la teoría de la argumentación, y la teoría de la argumentación lo que intenta es armonizar los saberes, tanto de la lógica, la dialéctica y la retórica. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta este campo híbrido que las tres son indispensables para la vida humana, que las tres las empleamos en nuestra vida cotidiana, que las tres son importantes en el desarrollo académico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día me parece que este campo híbrido tiene una visión más sobria, más integral de lo que somos en un sentido discursivo y argumentativo, ¿no? A diferencia de la antigüedad, donde los lógicos defendían la lógica y rechazaban la retórica, y los retóricos defendían la retórica y rechazaban la lógica, ¿no? Cada una tiene sus límites, cada una tiene sus funciones, cada una tiene su importancia. Entonces, no tienen por qué estar peleadas. Claro. Y además, fíjate, ahí se me ocurre, ¿no? Ahora podemos, No, sí, hablamos, ¿perdón? ¿Perdón? sí, es que, perdón, estaba cortando ahí, no sé si ahí me escuchan. Sí, Sí. ¿Me escuchas, Marcelino, ahí? sí, perfecto. No, decía que en ese sentido concuerdo con Marcelino en el sentido de que no son suficientes, ¿no? Por supuesto, son herramientas muy importantes, ¿no? Esto venía un poco a la crítica en el sentido cuando sacaron de los planes de estudio materias como lógica o también la etimología, por ejemplo, ¿no? Que eran dos grandes herramientas que nos podían ayudar a, ¿no? Las etimologías y la lógica, ¿no? Las bases de la lógica, pues a desmenuzar de alguna manera como las pinzas, ¿no? De la razón o por lo menos de la coherencia, ¿no? El bien hablar y el pensar ordenadamente. No son suficientes, son herramientas muy importantes, ¿no? Pero algo que estaba yo pensando en estos momentos, ya ha habido tanto que ya hasta se me olvidó realmente lo que estaba pensando. Mira, yo Y nada con más, esto que se corta más. ajá, ahorita que se te recicle el, el pensamiento de esto que ibas a buscar, Ajá. pero mientras digo algo, o sea, y además para el presente que hablamos de la pluralidad racional, tendríamos que reconocer que, bueno, por lo menos a mí me gusta la idea de, sí tenemos los razonamientos lógicos, sólidos, sostenibles y bien articulados, que son fundamentales, pero incluso las emociones en este sentido no son irracionales. Es decir, no tienen la misma racionalidad que el argumento lógico, pero las emociones tienen sus razones.
pues, ¿no? Es decir, no es algo ajeno a la razón y al discurso. Incluso cuando alguien se pone iracundo, le dices, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pones así? Y te da una razón. Claro. Claro, no es Te una digo que es esta razón, idea de hombre más complejo, claro. sí, no es una razón No, proposicional, argumentativa, pero te da ahí sus sí. razones. Es que este hijo de su quién sabe qué me hizo. Digo, es una buena razón, pues, Ah, ah, ¿no? O sea, fui provocado y sí, eso, sí, claro. estoy respondiendo con mucha emoción y ya, ¿no? Y aquí Moni dice, ¿se puede lograr un equilibrio? Pues un equilibrio como si caminaras en una red de trapecista, nunca firme, nunca estable, sino que dependiendo, casi podríamos irnos otra vez ya que andamos con clásicos, y no exactamente ahí, pero pues un poco como la frónesis, esa idea, o sea, Sí, el equilibrio a veces está más cerca de la razón la y prudencia, lejos de sí. la emoción, a veces está muy cerca de la emoción y muy lejos de la razón, pero de Y a todos modos veces depende, y a veces depende del contexto donde estés, ¿no? Si mi hijo depende del contexto. parque de diversiones, pues me voy a desfogar con las emociones, o sea, Y ese es un buen momento. equilibrio, Claro, y ese es ¿no? un buen equilibrio, porque Digamos, ese en es el ese momento. Ahora, momento, Eso. ahora recuerdo lo que iba yo a comentarles, que iba en este sentido. Pues en ese sentido, volviendo un poquito a los clásicos, desde, por ejemplo, la economía, que muchos también se pueden identificar, o desde el arte, incluso en el pensamiento económico, se tiene por sentado que al final del día una decisión, el que sale ahí es el animal, ¿no? El hombre animal, digamos, ¿no? Puedes dar los argumentos que quieras, los precios, la información, todas los elementos que un retor pueda presentar. Y en el sentido, por ejemplo, de la economía, al final del día te dice, bueno, pues me voy por el que tiene el color rosadito porque ese me gustó más. Pero ese es el que más daño te hace. No sé, ese me gustó más y ese lo compro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O desde el arte, pues no se diga, la emoción es la prioridad, ¿no? En el arte, por supuesto que se manejan ideas, por supuesto que haya argumentación, ¿no? Pensamiento, pero el camino son las emociones, ¿no? El amor entra por el oído, por ejemplo, ¿no? Y eso es un hecho por el tono en el que hables, por lo bonito que presenten las cosas, aunque sea un disparate lo que estés diciendo, ¿no? Muchas veces, ¿no? pero ahí, fíjate, yo resaltaría lo que dijo Enrique, o sea, las emociones tienen conceptos, es decir, tienen discurso, tienen sentidos que te hace emocionarte. Parece que Pero muy esta pura chiquitos. emoción, no, pueden No, ser no, no. Yo poderosos, creo, así sí, como no. iceberg, pero Exacto. digo, a mí, déjame inventar y lo acabo de inventar, pero si alguien de la cultura japonesa o mongola me dice algo dulce y tierno, bueno, que yo identifico como dulce y tierno, no estoy seguro qué me está diciendo y no voy a sentir enamoramiento. ¿Me explico? O sea, uno los oye y a veces dices, oye, ¿por qué hablan tan golpeado? No, es que aquí se habla así, ¿no? Bueno, hasta si te encuentras con un norteño, ¿no? A veces, No pues le ya, agrado, ¿no? dices, Sí, eso. oye, qué bronca. No, tranquilo, así somos. Ah, entonces el tono no No, no, alcanza. tranquilo, creo que le gustas, ¿no? Creo que le gustas, casi, casi, ¿no? O sea, hay un mundo de sentido enorme, digamos, no convertible a un discurso puramente proposicional y argumentativo y lineal y todo, pero es enorme y de ahí brota la emoción, sí tiene emociones, pero la emoción, o sea, si ahorita nos indignamos y nos ponemos rabiosos, no sé, por la violencia contra la mujer, es porque dejamos de tener un mundo absolutamente machista. Todavía tenemos machismos y patriarcales, pero ya nos indigna que sucede eso. Antes no pasaba. La indignación es una emoción, pero ahora esa indignación surge porque tenemos un mundo de sentido donde decimos esto es inaceptable. Claro. ¿Me explico? Entonces, ver cómo la emoción siempre Sí. está vinculada a tu comprensión del mundo. Yo cuando lo trato de transmitir a los chicos en la universidad, utilizo una cita de Kant. Emmanuel Kant eh, levanta una filosofía, construye una filosofía donde sus facultades las facultades que tiene el hombre, pues tienen cierta armonía. Pero hay una frase que dice respecto
de la sensibilidad y los conceptos, ¿no? Por un lado están las sensaciones que nos da el mundo, los colores, las formas, y por otro los conceptos. Y dice algo bien curioso, dice, los conceptos sin intuiciones, es decir, sin esas sensaciones, son vacíos. ¿De qué me sirve un concepto si no está motivado, si no tiene vida? Entonces son vacíos. Y por otro lado, las intuiciones sin conceptos son ciegas. ¿De qué me sirve una emotividad si no está encaminada con una idea? ¿No? Entonces, es un poco esto. Yo les parafraseo y les digo, los conceptos sin sentimientos, sin intereses, son vacíos. Y los intereses sin conceptos son ciegos, ¿no? Y por otro lado, fíjate cómo todavía en el imaginario popular, déjenme decirlo así, todavía esta idea del aislamiento de razón y emoción Sí, aparece en separados, los ¿no? memes, ¿no? Nos aparecen memes de el cerebro y el corazón. Y el corazón, claro. Pleno Claro. siglo XXI, todavía hay quien piensa que van separados, ¿no? Eso. Digamos, hay tradiciones poderosas que los separan mucho y entonces calmando a la otra y el otro quejándose, pero en realidad no están tan separados, somos más una trama que un conjunto de elementos, ¿no? O sea, yo insisto mucho en esa imagen para pensarnos en el presente. Si pensamos todo más bien en la lógica de trama que de elementos reunidos, podríamos ver por qué todos esos análisis binarios, excluyentes, simplificadores ya no nos dan, ¿no? Todo lo que ha corrido de agua bajo el puente de la ciencia y la filosofía y todo, nos lleva mucho más al pensamiento de trama que al pensamiento de elementos estructurados, ¿no? Porque de todos modos al final puedes separar los elementos. En una trama no separas los elementos, jalas un hilo y se jala el del otro lado. Todos. Como una telaraña, nada más vibran de diferente intensidad según donde ha caído el insecto. Así es, sí. Puede ser, sí, sí, no lo dudo. Por supuesto que podemos encontrar equilibrios y sobre todo en una base ya de pensamiento como esto dices, tal vez en una discusión, en esto que decías, ¿no? Bueno, vamos a reprobar algo que quizá antes se aceptaba, hoy es inaceptable y nos podemos molestar. Pero sí creo que hay una relación inversa, en el sentido de que mientras es inversamente proporcional, ¿no? Mientras más aumenta la emoción, yo creo que el argumento o la idea baja, o sea, ¿no? Disminuye. En el sentido de que, bueno, tú puedes decir, no, pues sí, estábamos discutiendo, qué sé yo, una decisión ahí no muy racional y todo eso, pero en el momento que exploté y que lo hice, fue cuando, no sé, se prendió un cigarro y eso no. O sea, ya no hay un argumento ahí hay una emoción directa y eso te lleva a tomar decisiones o a emitir argumentos. Por supuesto, pero es chiquita la idea y el argumento se vuelve pequeño en la medida que aumenta la Yo emoción. diría que depende qué emoción, Gustavo, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, puedes argumentar muy emocionado, con una emoción muy positiva, defendiendo el argumento, pero obviamente, esta trama que somos, esta complejidad que somos, porque somos definitivamente sentimiento, razón, todo, ¿no? O una razón sentiente, creo que ese es el concepto que ocupa Zubiri, ¿no, Marcelo? Razón sentiente, creo. La cuestión es un poco la idea de que la mayor parte del tiempo están unificados, ¿no? Están unidos. Y puede haber algunos momentos que estallas, pero ese estallar tiene una preformación social y esa preformación social está lingüísticamente traspasada, lo cual dice que hay una operación de raciocinio, ¿no? Una operación inferencial en el cuerpo. Entonces, nunca, en ningún momento puede ser pura sensación. No. El explote de las sensaciones, esa explosión de sensación se da en un contexto que leíste, que interpretaste, contexto que asumiste. Todo eso son operaciones de alguna manera que le cargamos más al pensamiento, a la razón. Entonces, ahí es donde vemos la complejidad que somos. Y mira, solo para matizar términos, ¿no? O sea, efectivamente, en la emoción puede haber menos argumento, pero no necesariamente lleva la idea de que hay menos razón. ¿Me explico? Bueno, Es que digo yo, el argumento racional, claro que sí se achica o se pone a un lado cuando está
el momento emocional, pero el Sí. momento emocional da razones. Y el ejemplo que tú diste, que me sentí aludido y dije, bueno, lo cuidaré, al fin estamos a larga distancia. Cuando exploté es cuando prendió un cigarro. Ah, no, perdón, nada que ver, no encontraba otra, no, ¿cómo crees? Nada que ver, no. No, bueno, Bueno, es que pero lo cierto es que creo que el ejemplo que diste, Marcelo, es muy parecido al que dio Gustavo. O sea, también ya en la actualidad te encuentras con personas que explotan cuando alguien prende claro, ¿no? cigarro, digamos. Pero digamos, si alguien dice, exploté porque prendió un cigarro, vamos a verlo así, es una razón poderosa, no es un argumento poderoso, pero es una razón poderosa, o sea, Ah, tienes razón, que dar sí, razón de lo que haces, ¿no? Y por sí. eso digo, no toda nuestra racionalidad se reduce a la racionalidad argumentativa, inferencial, etcétera. Ok, Puede ser ok, sí, sí, asociativa sí. y entonces, pero aún en los peores momentos, alguien te da una razón, incluso la razón más insólita de, es que me cegué. Bueno, por lo menos ya entiende que se le apagó el pensamiento Ajá, racional, claro, claro. pero paradójicamente ya te dio una razón, ¿no? Y si lo exagerara yo, no sé por qué lo hice, es una buena razón. O sea, salió de mi ámbito del conocimiento de cualquier tipo la razón por qué lo hice, pero ya es una razón, ¿me explico? Para todo damos alguna clase de explicación. Ese lugar que bajo el discurso, digamos, heredado sobre la racionalidad, parece la no razón y parece la solo irracionalidad, no nos deja comprenderlos en su complejidad. Y entonces es eso, a mí me encanta, ¿no? Es que, ¿qué te pasó? Me quedé sin palabras. O sea, es preciosa la paradoja, te lo dicen diciendo algo. ¿Sí? Me quedé sin palabras, es estar dando unas palabras. Nada, está diciendo, no encontré las palabras para decir esto, y a lo mejor porque querías decir palabras argumentativas y no las encontraste. Pero justo encontraste las palabras que señalan exactamente lo que está sucediendo. Me quedé sin palabras. ¡Wow! Esa es una razón poderosa. Te No, conmovió muchísimo, o sea, te impactó muchísimo, ¿no? Una sí, emoción, ¿no? Claro. sí, Claro. ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la pregunta en hermenéutica y en la retórica? Oh, Bueno, bueno, digo de la hermenéutica y ya, la pregunta se entiende en la hermenéutica como el modo en que respondes a algo que te interpela. O sea, no preguntas por principio. O sea, en hermenéutica la pregunta va por delante, pero no es el principio del movimiento. Cuando uno tiene todo comprendido, explicado y todo, en ciertas circunstancias, no te preguntas nada, nada más actúas y vas haciendo las cosas correspondientes. Pero de repente, desde tu propio horizonte, desde la tradición, desde la circunstancia en la que estás, hay algo que no puedes acomodar de manera, digamos, fluida a tu propio modo de decidir cómo actuar y cómo proseguir. Y entonces, ante eso que te interpela, tú respondes con una pregunta. Entonces, la hermenéutica dice, la pregunta va por delante, pero la pregunta es el modo en que estás respondiendo a algo que te interpela, ¿no? Y entonces hay que reconocer ahí, ¿por qué pregunté esto? Y entonces tengo que identificar aquello que me interpeló y me hizo así. Una vez que tienes la pregunta de la hermenéutica no va dirigida a encontrar la respuesta inmediata, sino solo a abrir la posibilidad del seguir preguntando. Solo que no tenemos un repertorio de preguntas preestablecidas, sino que junto a la pregunta se realiza en el movimiento de la conversación, del diálogo, por decirlo así, es decir, preguntas y dependiendo de aquello que te contesta el interlocutor, sea una situación, sea un libro, sea una persona, entonces solo en ese momento estás capacitado para hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué? Porque tu pregunta siguiente depende de aquello que recibiste como respuesta. Entonces el chiste es conocer la pregunta con la que arrancas el abrir. Y por eso, digamos, en términos de estrategia hermenéutica para investigar, dicen, tienes que conocer bien tu pregunta. Es decir, no conozcas la respuesta, pero conoce muy bien tu pregunta. ¿Por qué la elaboraste? ¿Qué provocó que se preguntara? ¿Por qué tú estás elaborando esa pregunta y no otra? ¿Y qué quieren decir los términos y el sentido de tu propia pregunta?
y hacia dónde abre la posibilidad de seguir adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pregunta es esencial para la hermenéutica, porque es el momento de echar a andar el diálogo, la indagación, la investigación, como quieras decirlo, ¿no? Entonces, eso diría yo que es la parte central de la pregunta filosóficamente, de manera fuerte dentro de la hermenéutica, ¿no? Y ya Enrique te dice lo de la pregunta en la retórica. Sí, bueno, y la pregunta en la retórica es una estrategia, ¿no? El retórico, en términos generales, se vuelve un manipulador del discurso en el sentido de que lo controla, lo orienta hacia donde quiere llevar a su escucha, ¿no? A su auditorio. Y la pregunta a veces se convierte en una estrategia dilatoria, ¿no? Es decir, por ahí cuando el público interroga algo que es fuerte, que el orador no está preparado para contestar, pues el orador contesta con una pregunta. Para que le dé tiempo de pensar o para regresarle inmediatamente la palabra al otro. Entonces ahí funciona como una estrategia. A veces es empleada para reafirmar un punto de vista, ¿no? No habíamos quedado que íbamos a ir. Entonces, la pregunta ahí funciona como reafirmar lo que está haciendo la palanca de persuasión, como un apoyo, ¿no? En lógica hay una falacia que se le suele llamar la pregunta compleja. Es una pregunta que presupone algo, ¿no? Es como si le preguntáramos a alguien que estamos culpando de asesinato, ¿y tomaste la pistola con la mano derecha o la izquierda? Y él, ¿qué nos va a decir? Espérate, si yo no maté a nadie, yo no la agarré, ¿no? Yo ni la no tomé. tomé, ¿no? Exactamente, entonces la pregunta ahí presupone, Claro. ya que él hizo o tomó un curso de acción. Entonces, se puede jugar en la retórica con la pregunta de diferentes maneras, dependiendo la situación y la intención de la oratoria. Se le suele llamar de manera muy general pregunta retórica a una pregunta a veces vacía, ¿no? A veces un poco general, a veces un poco para reafirmar o apoyar a la palanca de la persuasión. Fíjate, en una parte de verdad y método donde justo estaba hablando de la estructura de la pregunta, Gadamer habla de la pregunta retórica, pero justo para distinguirla de la pregunta hermenéutica, ¿no? Hermenéutica. Y entonces dice, por ejemplo, la pregunta retórica, uno de sus modos de presentarse es en la docencia, ¿no? Es decir, a veces uno le pregunta a los estudiantes con una falsa pregunta, ¿no? Porque dices, en realidad yo ya sé la respuesta, no te estoy preguntando nada, es solo una pregunta, la forma retórica de la pregunta, pero en realidad lo que quiero ver es si sabes la información que yo quiero. En realidad, ¿cómo se llama? A ver, ¿sí sabes bien cómo se llama el libro de Gadamer? Dices, obvio, si yo estoy haciendo la pregunta, no estoy preguntando nada. Solo estoy utilizando la forma de la pregunta para que el alumno me dirija una respuesta. Y a veces que yo ya sé la respuesta, entonces ahí por eso los alumnos a veces tardan mucho, porque esta es una pregunta muy reiterativa en el mundo de la docencia, ¿no? Que el alumno no se siente preguntado, se siente interrogado. Y ahí habría también una diferencia de matiz entre la interrogación, La digamos, un poco pregunta. como el cuestionario de un policía judicial, que es un interrogatorio en donde el que interroga sabe las respuestas y sabe por qué te pregunta, pero tú no sabes por qué te lo pregunta. Entonces experimentas y pruebas preguntas al azar. En el campo de la docencia, cuando el maestro hace esta pregunta retórica, el alumno sabe que solo hay una respuesta para esa pregunta retórica, y entonces lo que sabe es que le está cuestionando si tiene o no tal información, pero él no se siente realmente preguntado, no se siente partícipe de lo preguntado, se siente solo interrogado, y entonces es donde puede recurrir al silencio, a contestar cualquier cosa, decir cualquier cosa o un silencio para que se lo pasen a otro, y entonces ahí tendrían ahí estos matices del interrogante. Entonces, en ciertos ámbitos la pregunta retórica se piensa para eso, mientras que la pregunta hermenéutica en realidad es una pregunta de la que radicalmente uno no sabe la respuesta. Y más bien la diriges con el interlocutor para construir entre los dos el punto Sí. de acuerdo, ¿no? Entonces ahí el preguntar hace que uno pregunte y el otro se sienta el preguntado, ¿a quién la dirijo? Claro.
¿no? Cuando trae jiribilla la pregunta, ¿no? El Eso. alumno siempre se da cuenta. Y el Eso, otro eso. también. Haría un par de matices, Marcelino, a lo Sí. que mencionas, estoy de acuerdo, pero no obstante también creo que a veces en la docencia pasamos de la interrogación a la pregunta. Sí. Cuando nos volvemos a meter en el tema y volvemos a leer un poco y te lo vuelves a preguntar genuinamente, aunque Sí. ya te lo habías preguntado, ya, o sea, es de momentos, creo que a veces es de momentos, a veces sí lanzas la interrogación, pero a veces haces la reflexión, se suda y dices, bueno, sí es cierto, o sea, más allá de lo que sé y que he leído, esto es así, y entonces Sí, te no, vuelves. totalmente de acuerdo. Es solo una de las estrategias de la Claro, docencia, el claro, elaborarlo, no claro. es la única, ¿no? Sí, A no, veces, estoy, eso. A veces incluso a veces, pasa y a veces es de la otra manera. ajá, Igual con los alumnos. Yo creo, bueno, esa es mi posición, ¿no? No sé si aquí algún alumno está escuchando que participe. Yo creo que cuando se sienten interrogados es porque no está su motivación vital en el tema. Porque si estuviera en el tema y realmente el tema les estuviera moviendo y preocupando, se estarían haciendo una pregunta. sí. O sea, por un lado tendrías que elaborar No, una pregunta para producir saber y eso, comprensión y otra solo para intercambiar información, ¿no? Y eso. los docentes usamos las dos cosas, Las ¿no? dos, las Incluso dos. yo creo que tú lo has vivido igual. A veces uno le pregunta a un alumno realmente para conocer lo que él piensa sobre algo. Dices, Sí, el alumno sabe que tú, como maestro, ya piensas algo sobre el asunto, pero claro. que la pregunta que le lanzas en estos momentos de la propia interrogación es, ¿y tú cómo lo ves, no? Y entonces realmente quieres conocer lo ¿Cómo que lo dice el piensa otro, él? y Sí, entonces sí. es donde se pueden soltar a contestar, ¿no? Pero en tal caso, digamos, utilizamos formas de la retórica para armar las preguntas, pero el propósito sería distinto porque, Distinto. digamos, en una es esta producción de la comprensión y la interpretación, y el otro del persuadir y convencer, porque ya vas a eso, digamos, en sentidos lo más ortodoxos pensables al respecto, ¿no? Quizás sería bueno también preguntarse, por ejemplo, los nuevos canales de la comunicación y cómo nos han influenciado en estos momentos. A mí me llama mucho la atención cuando ya hablas con alguien, ya incluso te habla, por ejemplo, en una conversación, ¿eh? Porque me llamó la atención esto que ustedes decían de cuando alguien se siente interrogado, ¿no? Que un interrogatorio ya de alguna manera es agresivo, por no decir violento, ¿no? Hostil Pero como es bajito. hostil, exactamente, un interrogatorio más que un cuestionamiento, ¿no? Pero, por ejemplo, yéndonos, por ejemplo, a Twitter, ¿no? Donde ya la forma tiene 140 caracteres. El otro día analizando con unos amigos que escriben, ¿no? Decía, bueno, es que Twitter tiene la forma del eslogan, ¿no? O sea, la cortedad del formato ya te dice así como es algo impositivo, ¿no? Te impongo esto porque es tan conciso que yo ya vengo así y me tienes que contestar con un tweet más inteligente, ¿no? O más ingenioso para que yo te pueda volver a contestar, porque si no en ese momento ahí acaba con un tweet y ya no te pueden contestar. Y para mí el ejemplo más grande era Donald Trump, era el bully más grande del mundo que con twitters, o sea, con tweets, estaba bulleando a países enteros y al mundo entero y quién le respondía, ¿no? Era una cosa verdaderamente tensa y agresiva en ciertos sentidos, ¿no? Pero ya permea yo digo en lo cotidiano, ¿no? Fuera de una discusión De varias maneras, ¿no? Nada formal. más para contestarle aquí a Alex Orozco su pregunta de si una pregunta retórico-hermenéutica funcionaría para establecer el horizonte de, no de discusión, sino del diálogo e interpelar a ambos, sí, ¿no? Y ahí yo creo que el buen hermeneuta debería de ser un buen retórico, porque también hay que saber formular las preguntas, ¿no? A Claro. veces puede ser que sientas que estás, pero no la sabes formular bien y hay que tener los recursos para de veras formularla debidamente para que sea suficientemente entendida por el otro para poderla responder, ¿no? Respecto a lo que hace. Y acá, el, el asunto de, si me pusiera muy ortodoxo en el mejor de los sentidos de la palabra, pues uno pensaría que Twitter es lo más lejano a una conversación, ¿no? O sea, digamos, no da espacio para las razones,
no da espacio para el argumento, o sea, en estas dos vertientes que he dicho. Entonces te está pidiendo rápido el juicio y alguna mínima idea que lo soporte, ¿no? Entonces tendría que estar la gente muy dispuesta a mantenerse una hora tuiteando sobre el mismo tema con la misma persona para ir agregando cada 140 caracteres algo interesante, ¿no? Entonces, saber que, pues sí, efectivamente hay medios donde está uno comunicando cosas donde ya está el juicio. Facebook parece casi igual, ¿no? Es Bueno, una pero alusión a la expresión del juicio, pero no a la expresión de las razones de ese juicio, ¿no? Ahora, lo que a mí me deja con cierta esperanza positiva es que a lo mejor, y me ha pasado con amigos que circulan en Twitter, que después de ver el tuitazo y cerrar la comunicación y lo que sea, quieren seguir platicando contigo sobre el asunto. Es decir, el Twitter te provoca, si se da el caso, la posibilidad de seguir pensando al respecto. Y eso es bueno. Pero ese pensar, este discurrir del pensar sobre un asunto no va a acontecer en Twitter, ¿no? Uno tendría que... no, digo porque los retores, los más grandes retores en estos momentos lo están haciendo vía Twitter, ¿no? O sea, vemos ahí 2, 3 políticos contestándose y dura 6 tweets, ¿no? No más la discusión y hasta ahí llega, pero los impactos son muy fuertes, ¿no? Me gusta, nomás por poner el término, y ahora que ando de exquisito, sí, discuten, no dialogan. Claro. Punto, ¿no? Entonces, pues ya tienen un principio de estoy discutiendo para ganar, no me interesa aclarar nada. Entonces, la estructura, por ejemplo, de dos políticos discutiendo en Twitter es porque ya están Y en una eso. campaña de Eso pues, competencia. sería valioso si discutieran por la verdad, ¿no? Por el conocimiento de un asunto, pero como dice Marcelino, ¿no? Y yo creo que ni siquiera llegaría a discusión, porque eso sería interesante. Una discusión es intercambio de razones. Yo Ajá. también creo que está en el nivel de la desacreditación, ¿no? Por un lado. Por otro lado, del poner al descubierto las relaciones que tiene. Yo de repente, las personas que tienen Twitter, pues me enseñan, porque yo no uso redes sociales, y veo de repente que cuando pues están muy insistentes con alguien porque hizo algo, como que a la serie de amigos le preguntan, ¿y tú qué tienes que decir de lo que acaba de hacer no? No sé, alguna televisora cometió un delito y entonces empiezan a cargar a todos los de la televisora, ¿no? ¿Por qué? A ver qué puedes decir de este que lo están culpando, a ver qué puedes decir de este, a ver qué puedes decir de este. Entonces, me parece, por un lado, un dispositivo que está hecho pues no para discutir, sino para quemarse, ¿no? Para lastimarse, para quemar la imagen, ¿no? Y por otro lado, para como descubrir relaciones, pero en miras a seguir, a que siga creciendo el linchamiento, porque de repente eso parece un linchamiento, ¿no? Y es todos contra uno y que le cancelen la cuenta y que, ¿no? Entonces, pues no sé, digo, no sé haya sido la intención inicial de Twitter o si la tuvo, pero por el formato y lo que mencionas, me da la impresión de que era un poco para comunicar algunas ideas sueltas y se está ocupando como un aparato pues de linchamiento, ¿no? De No, sí, apoyo y linchamiento, ¿no? Mutuamente. O sí, sea, sí, pero es apoyo y salen los haters, como o dice sea, yo Moby. metí a Twitter en la discusión porque la política me parece que en gran medida se está dando ahí, o sea, y ha sido la política porque está relacionada con la retórica, ¿no? Tradicionalmente, ¿no? Los retores o los políticos, ¿no? Me llama la atención que en este contexto, pues los políticos es el medio de comunicación de los políticos, ¿no? Porque ni siquiera es Facebook, el Facebook es como, bueno, la imagen, ¿no? Las relaciones públicas, etcétera, pero donde comunican sus mensajes y donde participan, se está dando en Twitter, ¿no? Entonces, pues sí, rematando con esto, ¿no? El dispositivo, por supuesto que tiene sus reglas y es agresivo completamente, ¿no? Y ahí, digamos, podríamos pensar que utilizan algunos recursos aislados de la retórica en una de sus peores maneras, ¿no? O Sí. sea, se me ocurre que, digo, para los tuiteros que les gusta ese modo de hacer las cosas dirigido a ganar, pues que se vayan a leer Schopenhauer, ¿no, Enrique? Treinta y Sí, tantos. el arte de tener la razón, ¿no? Para detener la razón, dice, pues úsenlo y háganlo y todo. Yo sigo pensando que por las dinámicas sociales
las discusiones no acaban en Twitter, siguen por muchos otros lados. Como dice Enrique, incluso hay mucha gente que no usa Twitter. Y entonces, ¿cuánto usan de ahí como para tomarle, ¿cómo se llama? La temperatura a los tamales o a los chayotes? Y hasta dónde ahí se agota la discusión. Supongo que habrá sectores sociales que ahí agotan su tematización, pero yo creo que no. O sea, digamos, el perfil de el ciudadano, no solo en términos políticos, sino en términos sociales amplios, el mundo nos ha obligado durante las últimas décadas a ser gente que tiene que deliberar y elegir con las más diversas variantes, ¿no? Creo que lo decía yo en alguna de las otras sesiones, ¿no? O sea, aunque yo no quiera elegir, tengo que elegir. Y como tengo que elegir, tengo que pensar con cierto encuadre. O sea, si llego a Starbucks y quiero un café, nunca me lo van a despachar, porque en Starbucks no venden cafés, ¿no? Uno llega y dices, quiero un café, ¿de qué tamaño? Un café, ¿de qué tamaño? Chico, mediano, grande. Bueno, mediano. Cafeinado, descafeinado. Es un ¿De café. esta región o de esta región? Con ¿No? ¿Qué De chispas esta de región o de la chocolate. otra, con azúcar mascabado. No, es complejísimo. Yo no puedo tener el café en mis manos hasta que no resuelva una serie de preguntas y por lo tanto tengo que pensarlo. Pues, ¿no? O sea, el mundo del consumo nos está llevando a consumir, sí, pero también nos lleva a pensar sobre lo que estamos eligiendo. ¿Quieres comprar unos pantalones de mezclilla? Yo digo, tan padre que era mi época de adolescente. Estaban los pantalones Lee, los pantalones Levi's y Game Over. No tenía que pensarle mucho. Ahora llegas y hay 20 marcas de pantalones de mezclilla. Tengo que pensarlo, aunque no quiera. Entonces nos hace una costumbre deliberativa y tematizadora, restringida o amplia, pero no puedo solo ponerlo. Si vas a la papelería a comprar un cuaderno, imagínate, vas a comprarte un cuaderno a Office. Ya te jodiste, tienes que elegir. Ahora, Ecológicos. ecológico, con el diseño de Ferrari en la pasta, bla, bla, bla. No podemos no elegir. Bueno, ¿cuál es el resultado de este mundo del consumo, del múltiple productos y las personalizaciones? Personalizamos y tematizamos todo, ¿no? Entonces, eso hasta en la política tiene un efecto que yo creo que no ha sido suficientemente discutido, de que cree que la gente se va directo por el mensaje mínimo y de eslogan y de consigna. No es cierto. O sea, en todos los casos, ya nuestra costumbre, vamos a decir, de pensamiento por la sociedad de consumo que nos hace elegir, nos lleva a tener que deliberar un poco. Si el tema se presta más, pues deliberamos más, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahorita, después de previo y inmediatamente previo y durante las manifestaciones del 8M, no hubo una clase donde no tuviéramos que hablar de eso y los muchos feminismos y las muchas maneras de expresarse y todo. Es inevitable. ¿Me explico? El tematizar con mayor o menor nivel es inevitable, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver esta conformación del habitante del mundo contemporáneo que nos lleva por ahí. Y no me refiero exclusivamente, porque van a decir, ay, Marcelino pequeño burgués que va a América si se encuentra con esos problemas. No, igual, si te vas al Tianguis 1 de Mayo, tampoco puedes comprar sin elegir. Y si te vas a la mercadería pirata, también. En todos lados llegas y ya te dan muchas opciones. Entonces entender que esta parte de la discusión y el análisis que a veces se olvida de esta conformación de la era del consumo o del hiperconsumo, diría Lipovetsky, está siendo descuidada de esto que nos está haciendo pensar. Y por otro lado, pensar a veces muy binariamente o muy reduccionistamente por las rutas más cortas, porque también estamos en qué está haciendo Internet a nuestras cabezas. Es decir, queremos deliberar y decir muchas cosas, pero vivimos de clic a clic. O sea, la computadora, por más complejo que seas, al final te dice haz clic y es sí o no. Unos y ceros. Bueno, todo eso nos está sucediendo simultáneamente. Entonces, si no pensamos en este perfil que yo digo ahorita del habitante del mundo contemporáneo,
Entonces hacemos ciertas interpretaciones del efecto de los medios y todo eso desde un concepto de un habitante del mundo que ya no está, que tiene muchas diferencias, complejidades, niveles y todo, pero ese habitante puramente enajenable, manipulable y todo, ya no está tan a la mano como se piensa a veces. Y, insisto, uno puede ver cómo suben y bajan Sí, marcas, cómo suben y bajan políticos. ocurre en las mismas redes sociales, ¿no? De repente hay un grupo que se da cuenta que el juego de algunos es solo quemarse. Y entonces empiezan a abrir la conversación por otro lado, ¿no? Sí, 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 Claro. podemos ver grupos, podemos ver generalidades, pero el asunto no puede ser reducido a una sola cuestión. Ahí sí coincido. Creo que en la misma realidad donde de alguna manera imperan algunas tendencias, aún ahí hayas complejidad. Y entonces no es tan sencilla el juicio, la reducción, ¿no? por eso el imperio del efímero, de algún modo. Claro, claro. O sea, no te clavas, no te enajenan, no te manipulas, sino que vas cambiando porque tú también quieres cambiar, ¿no? Entonces, sí, Claro que sí. Algo que, compañeros, que también es a ver, inevitable, algo que es inevitable es también ah, cerrar ya con esta conversación, vamos a dar unos últimos minutos, si les parece bien, unas últimas preguntas ahí ya para ir cerrando, a ver si podemos eh, sacar una buena conclusión de todo esto, ¿no? bueno, esta vez no me pondré Terminator, pero aquí veo que Moni dice, ¿cuánto nos hemos alejado de lo que nos hace verdaderamente humanos? Déjame decirlo, Moni, de manera nada más provocadora, nada. Somos como somos porque somos humanos. Ahora, podemos decidir que hay cosas que hacen los humanos que nos gustan más y otras que nos gustan menos, pero sería otra variante del análisis. No hay una naturaleza humana de la cual nos estemos alejando o acercando, simplemente estamos teniendo prácticas e ideas que nos gustan más o menos, y eso sería un análisis de otro tipo, pero yo no utilizaría la idea de somos humanos y nos deshumanizamos, más bien diría cierta concepción de lo humano heredada durante varios siglos, ahorita está entrando en crisis y en tensiones, pero justo todo lo que hacemos es completamente humano y tendríamos que hablar no desde la idea puramente de lo humano y lo no humano, sino qué clase de humanos queremos ser, ¿no? Y cuál estamos dispuestos a ser. Y por La- otro lado, en términos de hermenéutica, pues yo creo que la hermenéutica tiene sus propios límites para elaborar comprensión e interpretación, y por eso le encanta ser, yo le llamo como compañera de viaje de la sociología, la antropología, la retórica, la lógica y todo, porque cada campo del saber aporta lo suyo, aunque no tengamos el campo de saber que lo abarca todo, pero entender esta dimensión hermenéutica como una compañera de viaje y una articuladora de discursos puede ser muy importante. Muy bien. Enrique, un comentario final. No, pues solo agradecer a los que nos escucharon la sesión pasada, esta sesión, y recalcar algunas ideas sobre el mundo contemporáneo, ¿no? Sobre todo en la intención que tenemos aquí en Filosofía del Ágora. Siempre damos nuestras opiniones, ¿no? Tratamos de motivar el pensamiento crítico, que nos acompañen cuestionándonos el mundo contemporáneo, los problemas que enfrentamos, y creo que eso es hacer mucho, creo que eso es hacer mucho. En realidad vivimos tiempos difíciles, no sé si más que otros, eso también, como dice Marcelo, ¿no? Ahí de repente tenemos concepciones muy equivocadas de la historia, ¿no? Sí. Decimos, estos No, tiempos son más difíciles que otros, pero no, ya no hay parámetro, ¿no? O sea, cada periodo ha tenido su dificultad. Lo que sí podemos decir es que nuestros tiempos son complejos, ¿no? De muchas aristas, de muchos perfiles. Y pues bueno, entre más entrenemos nuestro pensamiento, sobre todo para aprender a vivir y convivir, pues mucho mejor. Eso es lo que podría decirles para cerrar. Una cosita extra, bueno, hemos nombrado al IBEC, al Ágora de la Ciudad, pues también hacemos esto con apoyo de la Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana, de la cual somos felices Miembros, participantes, claro. y realmente se trata de también esta reunión de instituciones. Y por otro lado, digamos, solo como una manera de
ejemplificar, yo diría, lo que hacemos en el Ágora desde hace 5 años es un diálogo hermenéutico, ¿no? Es decir, nos preguntabas cómo preparamos las reuniones, justo es dejando abierta la posibilidad de que cada uno de los participantes traiga, ¿no? Nos ponemos un asunto de interés al centro y de ahí, pues que vaya saliendo y vamos viendo cómo no hay una linealidad del diálogo, porque el propio diálogo nos va llevando a cierto lugar, Nadie ¿no? gana, nadie pierde. Claro, claro. No se trata sino de ir aclarando el asunto y yo creo que Nutriendo el asunto. ese es el punto de la hermenéutica y de la buena retórica, ¿no? Claro. Digamos, es ir llegando a encuentros sobre un asunto en el que nos llevamos cada uno lo suyo. Y a la vez nos llevamos algo juntos, ¿no? Claro, y es lo que ha generado, digo, reflexiones tan bonitas como esta última, o incluso cuestionamientos a la propia humanidad y se puede extender al desarrollo, a la civilidad, pues no es que nos hayamos alejado, ¿no? Es eso, es esto lo que hemos construido, ¿no? Incluso esta porquería de humanidad, eso es lo que hemos construido también, ¿no? Me quedo, Marcelo, con algo que tú decías, digo, bueno, porque quizás nos puede ayudar para cerrar. Yo soy responsable, en algún momento se decía, soy responsable por lo que dije, más no por lo que entiendan, ¿no? Retóricamente. Muchas gracias, señores, muy amable, ha sido una mesa muy buena. A toda la Gracias. gente que nos siguió, que fue bastante, de verdad, estuvieron aquí Muchas casi gracias 2 a horas, todos llevamos los hablando. asistentes y sus preguntas. Sí, Los muchas seguimos gracias. esperando. Muchas gracias a todos y les invitamos a seguir ahí la cartelera, ahí estaremos subiendo nuestras próximas actividades. Muchas gracias, nos vemos en el próximo. Nos vemos el Filosofía en mes que Agua. viene. Ya nos dieron otra sugerencia, no es un tema inmediato, pero eutanasia. Ese está bueno. Oh, Vamos a buscarle. Adiós. ay, Dios. Adiós.